Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a este ciclo de entrevistas que vamos a ir realizando nosotros en torno a nuestra disciplina, ¿no? La historia, ¿no? Y en esta oportunidad tenemos a un invitado muy importante, y como es Ricardo Portocarrero. Solamente antes de dar el pase a la entrevista, quiero indicar algunos de los puntos fundamentales para tener en cuenta para llevar, digamos, una buena entrevista, ¿no? Todos los micrófonos apagados, por favor. Y si ustedes desean, pueden poner sus cámaras, no hay ningún problema, pero los micrófonos sí en silencio. Las preguntas se van a realizar a través del chat, lo pueden ir realizando en el transcurso, pero fundamentalmente casi al término de la entrevista sería mejor, ¿no? Va a haber Jesús, va a estar allí apuntando las preguntas y va a las va a hacer llegar a Ricardo en su momento, en el momento oportuno. Acá estoy admitiendo. Bien, sin más, vamos a dar inicio a esta eh, entrevista y voy a ceder la palabra a Cristian Sánchez Jara para que haga el inicio de esta videoconferencia. Te paso la voz, Cristian, te paso. Bien, muy buenas tardes a cada uno de los participantes. De igual manera, a quien nos acompaña en esta oportunidad, al historiador Ricardo Portocarrero Grados. Ricardo Portocarrero Grados es licenciado en Historia por la Universidad Católica del Perú en el año 1997. Ha realizado estudios de doctorado en América Latina contemporánea por el Instituto Universidad Ortega y Gasset de Madrid en el año 1998 al año 2001. Es maestro por la maestría online en Historia de América Latina Contemporánea del Colegio de América de Sevilla, España. Egresado de la maestría en Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido director de la Casa Museo José Carlos Mariátegui del Ministerio de Cultura entre los años 2011 y 2014. Entre sus últimas publicaciones destacan Invitación a la vida heroica, antología de José Carlos Mariátegui, editado con Alberto Flores Galindo, edición del año 1989 y 2005. Otra de sus importantes publicaciones son Intelectuales y Sociedad en la Lima de principios del siglo, el caso del joven Mariátegui, tesis 1997. El trabajo infantil en el Perú, apuntes de interpretación histórica del año 1998. Y Historia y marxismo en el Perú, de Alberto Flores Galindo y la generación del 68. Es una tesina del año 2010. Hacemos, por lo tanto, la presentación de Ricardo Portocarrero. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Encantado. Bien, Ricardo. Estamos en un día especial, tratándose de que tu línea de trabajo se enmarca básicamente en la vida y en la obra y el pensamiento de Mariátegui. Vamos a partir, en primer lugar, por aspectos personales de tu vida profesional. Lo primero que surge como pregunta inicial sería, ¿cómo fue tu interés y tu vocación por la historia? ¿Cómo surgió? Bueno, es una historia un poco complicada, ¿no? Pero se remonta a mis años de secundaria. A fines de los años 70, como se recordarán, hubo huelgas magisteriales que provocaron que el sector público perdiéramos meses de estudios, ¿no? Entonces, en cierta manera, eso nos vinculó mucho a algunos profesores, entre los cuales particularmente destacaban los profesores de historia. Yo tenía ya costumbre de lectura, porque en mi casa, en la biblioteca de mi padre y mis hermanos mayores, había una gran cantidad de libros, y entonces yo tenía pues suficiente material como para hacer trabajos que normalmente para la secundaria no eran pues normales, digamos. Uno siempre hacía el trabajo, agarraba el libro de texto y lo trabajaba, pero yo tenía enciclopedias, libros. Recuerdo particularmente un trabajo que hice en quinto, que era sobre la caída de Velasco, que había ocurrido hacía 4 años atrás, ¿no? Entonces, leí libros como de Henry Pease, El ocaso del poder oligárquico, o la obra Libro clásico. Economía General de Guillermo Sorda, que también eran libros que se habían publicado hace muy poco.
y que eran parte de la biblioteca de mis hermanos, ¿no? Entonces, eso fue lo que rápidamente a mí digamos, la historia, y particularmente la historia reciente del Perú, siempre ha sido mi interés, ¿no? Eso mostró que, o sea, normalmente cuando yo estaba en la facultad, el siglo XIX recién estaba cobrando interés, ¿no? El XVIII era, digamos, la época, el periodo colonial en general era el que más destacaba, pero definitivamente el siglo XX era nulo. Te ha traído. En cierta manera, yo me sentía un marciano en la facultad, ¿no? Claro. Entonces, pero los cursos de estudios generales, por ejemplo, Realidad Social Peruana, que llevé con Henry Pease, también trataban sobre temas contemporáneos, el régimen oligárquico, las reformas de Velasco, Claro. y por lo tanto, eso fue lo que me fue encauzando hacia este periodo en general, ¿no? Y fue luego, bueno, en los años de los estudios, también tuve militancia política, en Izquierda Unida primero y en el Partido Unificado Meretellista después, lo cual hizo que la historia en general cobrara para mí mayor sentido, en tanto que la historia era una herramienta de comprensión también del Perú de entonces, del Perú que vivíamos, y de sus posibilidades, ¿no? Entonces, esto que hoy en día ya nadie dice, o lo dice de manera general, en ese entonces cobraba sentido, tenía totalmente sentido. Era una década convulsa, ¿no? Era una herramienta para comprender la historia, el proceso histórico del Perú, y sobre esa experiencia previa, poder discutir proyectos políticos. Y eso me llevó justamente, bueno, en ese momento en la izquierda, obviamente, el referente era Mariátegui. ¿No? Por supuesto, y aquí quiero decirlo antes de continuar, me siento como actor encasillado, ¿no? O sea, si bien mi tema principal ha sido siempre Mariátegui, yo he escrito y dado conferencias también sobre Argueda, sobre Vallejo, sobre Sebastián Salazar Bondi y otros, pero claro, esos han sido en menor grado, y estoy ahora, en cierta manera, aquí marcado por Mariátegui, ¿no? Bien. Ricardo, una pregunta que surge en relación a tu desarrollo en la vida universitaria. Siempre para uno en la vida universitaria hay maestros que nos marcan. ¿A quién consideras tú que influyó en ti, en tu formación y tu vocación como historiador, por ejemplo? Mira, lo interesante de lo que me preguntas es que generalmente nos marcan personas que, digamos, profesores que están más o menos interesados en los mismos temas. Pero en mi caso no fue así. Para mí hay cuatro profesores que tuve en la universidad que particularmente me marcaron, a pesar de que no compartíamos necesariamente los temas, los periodos o los temas de interés. La primera de ellas fue Scarlett O'Fela, que recién llegaba a la universidad, regresaba de Inglaterra, y marcó a toda mi promoción con un extraordinario curso sobre el siglo XVIII. Gracias a ella hice mi primer trabajo de archivo y el único artículo de investigación sobre el periodo colonial que tengo. Mira. ¿No? Entonces, su extraordinaria capacidad pedagógica y la experiencia, o sea, la metodología, la meticulosidad fue algo importante, ¿no? La segunda persona que también me marcó en ese entonces, obviamente, fue Alberto Flores Galindo, al cual llegué a conocer y colaborar con él en lo que fue SUR, Casa de Estudios Socialismo, claro, sí. Entre el año 86 y principios de los 90, ¿no? Hasta su muerte. Sobre todo, no solamente porque justamente hacía con una gran calidad algo que yo quería hacer, y sigo intentando hacer, ¿no? De poder vincular los temas de la historia con los problemas del presente como una manera de reflexionar sobre ella para cambiar la sociedad. Claro. ¿No? El tercero, digamos, fue Nelson Manrique, que también su obra historiográfica es tremendamente importante, con el cual también seguimos conversando cada vez que nos encontramos, conversamos mucho. Y particularmente fue una coyuntura particular. Tuve hepatitis. Caramba.
ya la idea de que estar encerrado varias semanas, digamos que ya lo tengo practicado, aparte de Alan García. Ya te desafío un poco. Entonces aproveché, hice dos cosas. Me leí todas las novelas de Arguedas y me leí los libros que hasta entonces Nelson había publicado, ¿no? Entonces, sobre todo el de las guerrillas de la Sierra Central. Claro, las guerrillas campesinas en la guerra. Y el de sobre la sociedad terrateniente, etc. Como digo, aunque no eran necesariamente mis temas, la metodología, el enfoque, la calidad literaria era muy importante. Y una cuarta persona que me marcó en la universidad fue el padre Jeffrey Kleiber, lo cual llama mucho la atención por mis conocidas posturas anticlericales, pero una persona pues tremendamente abierta, además trabajaba a mi época, y era prácticamente la única persona que me dio voz, en cierta manera, que dejara de sentirme marciano en la facultad, ¿no? Bueno. Y con el cual tuvimos una amistad relativamente buena, y al cual justamente, parece raro, pero justamente dos de los últimos textos que acabo de terminar y entregar, uno está dedicado justamente a Alberto Flores Galindo y el otro está dedicado al padre Kleiber, ¿no? Son homenajes en los cuales yo revisito sus obras, y y me permitió, lo cual es un poco difícil porque siempre está el tema de la distancia, ¿no? Pero hay otras personas que sí me gustaría mencionar porque hay una cuestión particular. En esos años, las ciencias sociales tenían una influencia muy grande en la historia. En este caso, sobre todo, la sociología, la antropología, tenía una gran influencia. Eso fue lo que a mí me motivó a llevar cursos en ciencias sociales. Ahí conocí a Alejandro Ames, a Javier Iguiñiz, a una serie y particularmente Inés García, una extraordinaria profesora de origen argentino, que ya falleció, que fueron los que me introdujeron, Guillermo Rochabrum, ¿no? Entonces, digamos que eso me abrió, justamente para entender el presente, la ciencia, la economía, la sociología y la antropología para mí fueron tremendamente importantes, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que, por ejemplo, podríamos discutir más adelante, ¿no? Obviamente la historia se ha desarrollado mucho, se ha diversificado bastante. Claro, ya se ha Pero especializado. nos hemos alejado muchas veces de esas otras profesiones, digamos, que en su momento, con sus pros y sus contras, hicieron contribuciones muy importantes a la historiografía, ¿no? Ricardo, en relación a esta última pregunta que tú nos has clarificado, ¿no? De cómo te has ido nutriendo poco a poco, ¿cuáles son tus líneas de investigación en las cuales estás inmerso en los últimos años, por ejemplo? Mira, prácticamente mi experiencia en España marcó un antes y un después, ¿no? Yo hasta fines de los años 90 básicamente hacía lo que en ese entonces se llamaba historia política, ¿no? O historia de las ideas, que de otra manera, por supuesto influenciado básicamente por el marxismo, pero igual claro. El marxismo como tal no tiene una herramienta de este tipo, o sea, es una forma de acercarte a hacer historia intelectual, pero no tiene una metodología particular. Fue en España justamente donde de las tremendas bibliotecas y la actualidad de las publicaciones que tenía el acceso de manera gratuita me permitió hacer una especie de proceso de reconversión intelectual, leyendo pues autores que en el Perú entonces eran prácticamente desconocidos, ¿no? Entonces, es ahí donde tuve profesores también extraordinarios en España, entre ellas Elena Hernández Sandoica, por ejemplo, fue una extraordinaria profesora. Tuve a Víctor Peralta, a Martin Lurovsky, eran amigos míos, ¿no? Y tener los profesores era un poco... Claro. Pero entonces ahí es donde se me clarificó lo que hoy se ha definido como historia intelectual. Entonces, a mi regreso a España, que traje un montón de libros y de materiales, empecé a este proceso de reconversión, ¿no? Pero ha sido particularmente los últimos 5 años, a través de los vínculos que he establecido con colegas, sobre todo de Argentina,
¿no? Horacio Tarcus, Martín Vergel, Elías Palti, más a través de sus conferencias que personalmente, pero en general, digamos, en Argentina se ha desarrollado una escuela de historia intelectual que yo pues, llamaría en cierta manera latinoamericanista, ¿no? Que no sigue los derroteros de las escuelas que Palti define como la escuela anglosajona, la escuela francesa o la escuela alemana, ¿no? Entonces, en esa línea, en ese proceso, he escrito algunas cosas, muy poco, la verdad, hasta el año 2008, la verdad, escribí muy poco. Pero más recientemente, motivado por esto, he estado escribiendo más, y justamente me he centrado ahora en la historia intelectual, pero no en el sentido de pensamiento político, sino en los procesos intelectuales y materiales que llevan a la producción intelectual. Entonces, en este caso, acabo de entregarle, está Claudio, que es testigo, acabo de entregar un pequeño trabajo, que es una versión sintética de una ponencia muy extensa que realicé el año pasado, que trata sobre la forma como se elaboró el texto de Mariátegui, Defensa del marxismo. O sea, no es meramente la idea de este intelectual que está ahí sentado, lee, ¿no? Y critica, sino que no solo piensa, sino que actúa, ¿no? Y de otra manera polemiza o sea, hay un escenario en el cual él vive y con el cual polemiza. Generalmente se ha hablado de los debates de Mariátegui con los anarcosindicalistas, con los indigenistas, etcétera, con el APRA. Claro. Consideraba que el escenario era mundial, y entonces estaba dispuesto a polemizar también con la socialdemocracia europea. O sea, uno pensaría pues que escribir un libro sobre un autor belga, ¿no? Que en el Perú nadie conocía, pues era una tontería. Pues para él no lo era, ¿no? Entonces, ahora mis últimos trabajos están orientados justamente a la historia intelectual, no solamente de Mariátegui. Mi segunda tesis, en este caso para San Marcos, va a tratar sobre los 7 ensayos, sobre el proceso de elaboración. Una cosa es Defensa del marxismo, que son 16 artículos, otra cosa son los 7 ensayos. Algunos me dicen que es la típica, me propongo muchas cosas que es demasiado, ¿no? Pero también estoy en proceso de terminar un artículo que también tengo pendiente, que trata sobre el uso del concepto de Indoamérica por parte de Víctor Raúl Ayala Torre, que fue parte de una conferencia que dicté también el año pasado en Quito, gracias a la intermediación de Carlos Contreras. Me invitaron a Quito a dar esta conferencia y que debo ahora terminar de plasmar en un artículo en los próximos días. ¿Para cuándo más o menos lo tienes programado, que ya debes de haber terminado? Para hace un mes. Un mes. O sea, vamos, estamos entre colegas, o sea, nosotros sabemos que los cronogramas, esa cuestión siempre, tenemos muchas actividades, tenemos cosas pendientes. Una cosa que justamente he aprovechado de esta cuarentena es culminar asuntos pendientes, ordenar mucho material, ¿no? Que la mitad de mi biblioteca y de mi material de archivo no lo tengo a mano, ¿no? Entonces tengo que, es que es muy grande. Entonces tengo que reinventarme, tengo que recordar cosas, ¿no? O sea, te demoras mucho más en poder culminar con estas obligaciones, estos compromisos, ¿no? Y mis planes futuros es recuperar muchos textos inacabados o que escribí y no llegué a publicar, revisarlos y publicarlos, ¿no? Porque como dije, si bien no he publicado entre el 2003 y el 2008, no he publicado mucho, no significa que no haya escrito, ¿no? Entonces, mi intención es recuperar mucho ese material y comenzar a publicarlo. Bueno, ya veremos según las condiciones que nos dé la situación de las editoriales como consecuencia de esta pandemia, ¿no? Muy bien. Ricardo, usted ha sido director pues de la Casa Museo José Carlos Mariátegui entre los años 2011-2014 y en la actualidad creo que usted es asesor de la misma. En relación a ello,
¿qué avances, por ejemplo, se tiene en cuanto al archivo y la Casa Museo Mariátegui? Mira, yo he estado vinculado a la Casa Museo José Carlos Mariátegui, como se llamó originalmente, pero ahora por cuestiones, digamos, legales, ahora solamente es Museo José Carlos Mariátegui, desde antes de su fundación. Porque justamente mi ingreso a la investigación sobre Mariátegui me permitió conocer y tener contacto con Javier Mariátegui, el hijo menor de la Mauta, y con su familia, ¿no? Entonces, prácticamente desde los 80 hasta el día de hoy, yo he trabajado y colaborado con ellos, ¿no? Actualmente trabajo con José Carlos Mariátegui Z, hijo de Javier, en el archivo Mariátegui, Ah, ¿no? mira. Entonces, digamos que la Casa Mariátegui para mí, aunque solamente he sido director 3 años, he estado ahí y sigo estando allí. Es parte de tu Constantemente, mundo, pues, ¿no? es parte de tu Digamos, sí, mundo. así es, ¿no? Entonces, pero siempre hay esta confusión. La Casa Mariátegui es, Ujú. es un museo, o sea, Así es. básicamente es la residencia. Tiene una biblioteca que nació de la base de lo que fue los libros de Ana Quiape, y que ahora ha crecido tremendamente, es una revista, una biblioteca especializada, pero otra cosa es el archivo Mariátegui. El archivo Mariátegui, mientras la Casa Mariátegui pertenece legalmente al Ministerio de Educación y está bajo la administración del Ministerio de Cultura, el archivo Mariátegui sigue siendo parte del patrimonio familiar. Familiar. Lo que ocurre es que lo que hoy es el archivo Mariátegui es parte de un proyecto de justamente de... Lo que pasa es que todo lo que era materiales, fotos, cartas, documentos de Mariátegui había estado dispersa en muchas manos de los miembros de la familia, Ah, ¿no? caramba. Entonces, tras la muerte de los hijos de Mariátegui, incluida su hija primogénita, la intención era justamente poder recuperar, reordenar, juntar y todo, Claro. y, eh, y crear un archivo virtual, que es lo que justamente funciona. Pero eso es un proyecto aparte, digamos, separado, van juntos, digamos, ¿no? O sea, José Carlos Mariátegui Z obviamente también está muy involucrado en la casa. Es más, la casa Mariátegui, Claro. su reconstrucción fue instancias de la familia Mariátegui, ¿no? Que convenció de Sandro, Javier, los hijos de Mariátegui, que convencieron al señor Fujimori de restaurar la casa, ¿no? Y luego la inauguración la dejó cerrada. Un año entero estuvo cerrada, y la familia Mariátegui dijo, esto no puede ser, entonces hicieron todas las porciones y todo para que la casa abriera y empezara a funcionar, ¿no? Cosa que ha continuado Hasta el... hasta el día de hoy. Entonces, Ya. en ese sentido, soy asesor de la Casa Mariátegui porque Claro. obviamente el actual director, Ernesto Romero, es amigo mío y por supuesto, y también de la anterior directora. Yo sigo colaborando y asesorando, en fin, No has perdido esa relación con No, no, la... jamás, jamás. Es tu Y en el mundo, caso, es tu en el mundo. caso del archivo lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, mi conocimiento, o sea, no se refleja solamente en lo que he publicado, obviamente tengo un buen manejo, un funcionamiento. Es más, gracias al archivo Mariátegui, me ha introducido al fascinante mundo de la documentación y los archivos virtuales, cosa que Ah, eh, caramba. es una cosa impresionante, muy novedosa, y que Ah, creo que es parte de ese futuro que tenemos que construir ahora, ¿no? lógicamente. Hablaste Porque, por justamente ejemplo, sobre ese sí, punto, ¿no? Sobre mm, digitalización, creo, ¿no? sí, sí. Lo que pasa es que una cosa que ha cambiado digamos, en el campo profesional de los historiadores, de la época que nosotros estudiamos, es que ahora es mucho más amplia. Todos aspiramos a ser catedráticos universitarios e investigadores, Ujú. ¿no? Pero hoy en día muchos trabajan en temas de patrimonio, de archivística, ¿no sé? Conservación. Entonces, pero siguen trabajando fundamentalmente con servicios de documentos en físico, Ujú. ¿no? Todavía no en el Perú, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, lo han comenzado, pero bueno, todavía falta Todavía están mayor vigor, nacientes, como se dice. ¿no? Falta Claro. mayor vigor para que realmente esto se produzca, y creo que los historiadores, junto con los archiveros, que a veces sienten que le estamos haciendo la competencia, ¿no es cierto? Ujú. Pero se trata de un trabajo conjunto.
es algo que es un nuevo campo de la práctica profesional de los historiadores que creo que hay que ver con interés y con optimismo, ¿no? Porque justamente eso nos permitiría lo que decía Daniel Morán hace un momento, ¿no? Lo conversaba con Chus. O sea, no tener que, o sea, poder consultar las cosas desde de tu oficina, de tu casa, etcétera, lo cual resuelve muchos problemas de conservación, Facilita problemas de mucho la labor, espacio, ¿no? lógicamente, ¿no? Así es. Claro, así Ahora, es. eso no quita que todo esté ahí. Obviamente, Es en lógico, el archivo siempre hay hay una muchas parte. cosas, es ingente, pero hay cosas que obviamente, por ejemplo, la correspondencia de Mariátegui está ahí, hay más de 500 cartas, hay muchas más cartas de las que se publicaron en el año 84. ¿Hay algunas Pero inéditas que no se conocen todavía, por ejemplo? sí, por ejemplo, una cosa que pueden revisar es algo que se adquirió hace un par de años. Se recuperó las postales y las cartas que Mariátegui le escribía a su hermana Guillermina durante su viaje por Europa, lo cual ha permitido reconstruir con mucho mayor detalle, porque el periodo europeo Mariátegui, Mira, con mucho mayor detalle, dónde estuvo, en fin, o sea, las fechas, claro, algunas reconstruir esa cuestiones que, no construcción. se, que se desconocían, Claro, ¿no? te decía, estuvo en Berlín, estuvo, ¿no? Claro, a manera genérica, ¿no? Pero eso nos abre puertas para la investigación, ¿no? Claro, hay Entonces un uno puede campo ahí buscar abierto. ahí en la página del archivo Mariátegui, Guillermina Mariátegui, y te salen todas sus cartas, ¿no? Que son... Entonces, hay muchas novedades, ¿no? Hay muchas novedades, fotografías. Tengo pendiente de volver una fotografía de Mariátegui en el hipódromo de Santa Beatriz, De Santa Beatriz. que nos fue prestada el año pasado para ser digitalizada. Finalmente tenía la tarea de devolverla y nos cayó la pandemia encima. Entonces, fotografías, ¿no? Por Claro, ejemplo, claro. Lucho Torrejón, que también consiguió una foto también de Mariátegui en Santa Beatriz, también, en fin. Entonces, aprovecho de hacer una invitación a todos aquellos que puedan tener fotografías, Claro, cartas, hazle la etcétera, invitación a todos para los que participantes que están en... la idea es, obviamente, que no nos apropiemos del asunto, ¿no? O sea, físicamente, sino en el sentido de poder facilitárnoslas para que el archivo Mariátegui, que está a cargo en este caso, de Ana Torres, una extraordinaria documentalista y archivista, muy joven, pueda con el equipo digitalizarlo y ponerlo en acceso público, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Hace unos días di una charla para la Universidad Nacional de La Pampa, y que también les Argentina. interesa mucho Mariátegui, y entonces ellos no sabían que el archivo existía y que, como decía, ¿no? Hay muchos archivos que están digitalizados, cosas, pero la gente no lo sabe, ¿no? Entonces, lo cual le facilitaría sus trabajos de investigación, etcétera. No necesariamente para solamente Mariátegui, sino también para el Sí. contexto intelectual latinoamericano, Claro, lo que porque tú estás tiene más cartas, mencionando en un inicio, el la contexto. correspondencia solamente tiene cartas con una gran cantidad de intelectuales latinoamericanos de la época muy importantes, Wow. ¿no? Entonces, no es Sí. solamente importante para los peruanos, sino también para toda América Latina. Ricardo, tengo entendido que estás ahorita desarrollando tu tesis en maestría, que se llama Génesis Inicial de los ensayos de interpretamiento y difusión inicial de la obra en el siglo XX. ¿Qué nos Sí, puedes ir adelantando en cuanto a tu tesis, más o menos, de lo que estás descubriendo y que ya podrías de repente ir dándonos algunos detalles, ¿no? mira, el primer problema es el título, ¿no? ¿Por qué? Porque desgraciadamente las universidades todavía insisten en que pongamos un nombre formal y que los títulos literarios no son bien vistos. Entonces he tenido que poner un nombre larguísimo, que la verdad no sé si a alguno le habrá entendido qué he querido decir, ¿no? Pero es lo que hay. Em, bueno, Sí, obviamente sí, sí. Con esos mi parámetros. intención con esta tesis es tratar de, ya dejando de lado, he escrito muchas cosas, he dado conferencias sobre muchos temas diversos sobre Mariátegui. Mi idea es justamente poder, mucho de lo que he investigado, mucho de lo que información que he recogido, ¿no? Y también de los intercambios que he tenido con colegas en el Perú y en el extranjero,
poder finalmente hacer un trabajo donde esto se refleje, ¿no? Entonces, por eso me planteo el reto, como decía, desde la perspectiva de la historia intelectual y también de lo que es la historia del libro y la edición, reconstruir el proceso, como decía, político e intelectual de los ensayos. O sea, que va no solamente por el recorrido de qué artículo se escribió, porque hay una cosa importante. O sea, Mariátegui escribió una gran cantidad de artículos dedicados al Perú, que eran menos que los dedicados a temas internacionales, ¿eh? Habría que decirlo. Pero lo que él hizo fue seleccionar de esos artículos una cantidad determinada en relación a los 7 temas famosos que él dijo que no eran los únicos, ¿no? Entonces, esta selección implica que Mariátegui tenía que decidir qué criterios tenía, o sea, establecer criterios sobre lo que él quería decir, a quién estaba dirigido y qué intencionalidad tenía al escribir lo que estaba haciendo, ¿no? Lo que hoy se habla, hay un concepto de Austin sobre esto que es, cuando tú escribes, estás haciendo algo. Entonces, esto tiene, sobre todo, a mí lo que me interesa aquí es desentrañar la intención, en la parte intelectual, la intencionalidad de María. ¿Cuál era el objetivo que se planteaba hacer? ¿Qué es lo que buscaba cambiar con lo que él hacía? Rompiendo además con esta idea que los políticos van por un lado y los intelectuales por el otro, ¿no? Los apristas tienen la costumbre de decir, a la Torre era el político, Mariátegui era el intelectual. Pero no es así. Habían políticos, sobre todo revolucionarios, que escribían y que también hacían. Y entonces, con esto, es que Mariátegui efectivamente no solo escribía, sino que también hacía. Eso implica también reconstruir el contexto en el cual él elabora este proceso. Pues como decía Mariátegui, cuando va elaborando los 7 ensayos, y ustedes se fijan con cierto detalle, no solamente recoge los aportes de otros intelectuales de su época, muchos de los cuales lo visitaban en su casa, en la famosa tertulia del Rincón Rojo, sino también polemizaba, ¿no? Uno lee la nota, por ejemplo, la nota extensísima que le dedica a Aguirre Morales sobre el tema del comunismo incaico, por ejemplo. ¿Por qué? O sea, la única vez que he visto una nota tan larga eran las notas que ponía Henry Peace en su famoso libro El ocaso de poder oligarquio, que podían tener una página entera, ¿no? Entonces, ¿por qué se daba esa molestia de agregar notas en las cuales hacía referencias, ¿no?, a los anarquistas, a los indigenistas, etcétera, ¿no? Porque justamente la idea era tomar postura frente a otros, ¿no? Entonces, ese es el sentido, creo, que tiene cuando se habla de una obra polémica. No en el sentido de que haya diferencia de opinión de los que lo leen, sino de la intencionalidad de debatir con. Pues, Mariátegui tenía entre esas intenciones debatir con, abrir un debate en el Perú sobre estos temas, ¿no? Entonces, claro, hay una gran cantidad de referencias ahí, entonces yo voy a seleccionar solamente algunos de estos referentes. Entre ellas está esta célebre abogada del Oriente peruano, que Joel Rojas acaba de hacer una exposición extraordinaria en el Centro Cultural Garcilaso La Vega. Ahorita se me dio el nombre, se me estoy confundiendo con el nombre de la hermana. Entonces, recoger algunos de estos autores para poder reconstruir ese debate, ¿no? Entonces, mucho se habla de la influencia de Sorel, la influencia de Croce, de Freud, pero ¿qué pasa, no? El debate con Henry de Man, pero ¿qué pasa con el debate que Mariátegui quería abrir en el Perú con los anarquistas, con los apristas, en fin, con diferentes grupos, ¿no? Entonces, como digo, quiero mostrar que lo intelectual va más allá meramente de un proceso de estar mental o de estar sentado en una atalaya del cual se mira la realidad desde fuera. El balcón, como se dice. Así es. Entonces, como decía, él al escribir estaba haciendo, ¿no? Entonces, y lo último es ver el impacto que tuvo la publicación de los 7 ensayos en la opinión pública, ¿no? Mariátegui decía que
había recibido muchos comentarios del exterior, pero en el Perú prácticamente lo habían condenado al silencio, ¿no? Lo habían ninguneado. Eso se nota en Lima, ¿no? Inclusive amigos suyos como Basadre o Luis Alberto Sánchez se demoraban mucho, ¿no? Les mandaba el libro y no escribían, ¿no? Hay una carta le dice, oye, ya pues, ¿no? Le escribe. Pero yo creo que eso es algo que habría que revisar, pero que no voy a hacer en esta tesis porque eso requiere otro proceso, Otro tipo es de ver investigación, la claro. recepción en provincias, porque no Eso tenemos sería información. interesante, puede haber un radio de acción, ¿no? Así es, porque Mariátegui no solamente publicaba en los periódicos de Lima, publicó, y no solamente publicaba en las revistas de América Latina, inclusive publicaba para la agencia TAS de Nueva York. Entonces, él remitió algunos artículos que ya había publicado antes, lo remitió a periódicos en provincias, ¿no? Por ejemplo, el caso en Piura, el diario El Tiempo de Piura, publicó algunas cosas de Mariátegui, es un dato que agradezco nuevamente a Mira, qué Vera. interesante. Piura. Y que entonces eso implica hacerse la pregunta, ¿realmente hubo ese silencio o el silencio fue solamente en Lima? Eso es en todo caso también una invitación que yo haría a los Claro, que viven en provincias, de revisar los importante, ¿no? periódicos de la época, sobre todo aquellos que tenían relación con Mariátegui, porque muchos periodistas o intelectuales de provincias publicaban en Amauta, o le escribían, haciéndole consultas sobre el socialismo, la organización del partido. Entonces, a través de estas personas y de los periódicos en los cuales ellos eran propietarios o escribían, quizás podamos encontrar rastros de ese impacto de los 7 ensayos en provincia. Siempre estamos mirando hacia afuera, ¿no? De Lima hacia el Claro, mundo, claro, pero claro. nunca miramos hacia el Perú del Así, interior, ¿no? O sea, lo cual se ve también en las noticias y en el debate que hay sobre la situación del Perú con la pandemia, ¿no? O sea, miramos el Perú pues, desde Lima, de nuestro ombligo, y las provincias siempre son, o sea, cuando se habla de ellas es siempre, ¿por qué lo hacen mal? Como si nosotros lo sí, estuviéramos sí, haciendo bien, es cierto. ¿no? Entonces, eso también pasa en la historiografía, ¿no? Hoy hablamos de la historia global, la revolución atlántica, lo cual está muy bien, no estoy criticando, ¿no? A mí me parece excelente. Yo Claro. tengo muchos libros, he comprado muchos libros que tratan también sobre la realidad europea de la época de Mariátegui, porque también eso es Claro. relevante, ¿no? La situación en Italia, en Francia, en la Rusia soviética. Hay una gran producción sobre la Rusia soviética hoy en día. Dime, sí, Biografías de personajes muy relevantes, ¿no? Pero no miramos hacia adentro, ¿no? Entonces, esa es también mi intención, un poco ver, ¿qué pasaba en las provincias, no? por lo menos algo, pero me voy a centrar básicamente en lo que tengo a mano ahora, porque eso implica viajar. Claro, y a los archivos regionales ahí. Y particularmente a Piura, no, como está la cosa, creo que Claro, habrá que lógicamente, esperar un tiene tiempo, que ¿no? ser un buen tiempo, ¿no? Sí, sí, o pedirle a un colega en todo caso Claro, lógicamente. que me facilite. Ricardo, ¿consideras tú que, por ejemplo, podría darse ya una edición ampliada del epistolario de Mariátegui? Mira, oye, acá tengo un pequeño problema. Está pasando la policía de Pueblo Libre, tiene la costumbre de pasar con las Sí, sirenas. sí, sí, pero no te Voy preocupes. a, ¿Qué pasa? Sí. a ver, silénciame mejor porque si no, no, ¿dónde está? Daniel, ahí, siléncialo, por favor, un ratito. ¿Ya estamos? Sí, creo que sí. Bueno, Sigue, ¿no? tanto esfuerzo no tener perro, de tratar de de que Cuestiones no del haya esa momento. cuestión, pero bueno, ya hay cosas que uno no puede controlar. Claro, son ya, pues, se sobreentiende, ¿no? De que A es ver, cuestiones. ¿me repites por favor que me perdí? Sí, ¿consideras tú que están dadas las condiciones para que se dé una edición ampliada del epistolario de José Carlos? Mira, eso es lo bonito de trabajar con el archivo Mariátegui, con José Carlos Mariátegui Z, con Ana Torres y otras personas más. Hay un gran interés realmente por publicar cosas. El problema siempre es financiamiento,
¿no? Los premios, Claro, por ejemplo, que da el Ministerio de Cultura son bastante limitados, ¿no? Hemos tenido conversaciones con, por ejemplo, la Universidad de Moquegua, lugar donde nació Mariátegui, ¿no? Y otras instituciones para tratar de hacer una serie de publicaciones relacionadas con el archivo Mariátegui, pero es tremendamente complicado, inclusive con el exterior. Entonces, por ejemplo, voy a centrar, además del epistolario, que sí es una idea que está ahí, porque, como digo, el archivo te facilita el acceso, pero muchas veces, o sea, no es lo mismo pasar páginas que estar buscando, ¿no? Entrar a buscar el PDF, pasarte al otro PDF, en fin, ¿no? O buscar, es muy complicado. Entonces, uno de los proyectos es justamente hacer una nueva edición a la extraordinaria edición que hizo Antonio Melis el año 84. Porque hay más o menos casi 200 entre cartas y las postales de su hermana Guillermina, hacen necesario una nueva edición, ¿no? Pero está con esta dificultad. Otro proyecto que también estuvo en circulación es una nueva edición de la revista Mauta, en facsímil, porque la edición anterior, aparte de estar muy agotada, por cuestiones de recursos, recortaron parte de la revista, como por ejemplo todo lo que eran los avisajes que tenía, lo cual es muy importante para conocer el funcionamiento económico de la revista, ¿no es cierto? Entonces, básicamente se priorizó los contenidos. Entonces, uno puede revisar eso digitalmente en la página web del Instituto Iberoamericano de Berlín, ¿no? Pero ahora ustedes pueden consultar la revista Mauta íntegra a través de la página web del Archivo Mariátegui. Pero hay una gran demanda, no solo en el Perú, sino afuera, de una nueva edición impresa. Eso es algo que también, bueno, estamos viendo de conseguir financiamiento. Una tercera cosa es que Antonio Melis estuvo preparando por mucho tiempo una edición crítica y cronológica de los escritos de Mariátegui entre 1923 y 1930. Esto era parte del proyecto, el famoso proyecto que tuvo la UNESCO de publicar estos libros, ¿no? De grandes autores latinoamericanos, ¿no? Un tomo también muy importante que yo también tengo es por ejemplo, el de Argueda, El zorro de arriba y el zorro de abajo de Argueda. Ese proyecto, desgraciadamente, por cuestiones de financiamiento, la UNESCO lo dejó de lado y Melis lo continuó básicamente por voluntad propia. Tras su fallecimiento hace unos años, hemos recuperado parte del material que Melis ya tenía bastante avanzado. Entonces, la idea también es culminar con esta edición crítica, crítica en el sentido de que, bueno, los editores de las obras completas se dieron algunas libertades, no siempre compartían los mismos criterios sobre cómo editarlos. Por ejemplo, traducir o no palabras que Mariátegui escribía en francés o en alemán. Otros decían, este párrafo no está de más porque como es coyuntural nadie lo va a entender. Entonces, y a veces Mariátegui, como hemos visto, para elaborar 7 ensayos, la escena contemporánea, defensa del marxismo, revisaba y corregía artículos. Entonces necesitamos una edición crítica. La base de esa edición crítica nos la ha heredado Antonio Melis, pero es una tarea que todavía tiene que culminarse. Y por último, está la intención, se están conversaciones con la editorial Verso de Londres, de hacer una edición en inglés. En Europa, en inglés, los grandes intelectuales marxistas están todos traducidos al inglés. Mariátegui no. Hay antologías, 2 en Estados Unidos y 1 en Inglaterra, pero no de su obra completa. O sea, no, se han publicado los cuadernos de la cárcel de Gramsci en diferentes idiomas en Europa, de idiomas europeos, pero no Mariátegui. Entonces, como ves, gracias a este trabajo titánico que iniciaron José Carlos Mariátegui Zeta y Ana Torres, hay un montón de trabajo, un montón de cosas que se pueden hacer todavía. Entonces, cuando se dice, no, Mariátegui no tiene nada que decirnos ahora, Mariátegui ya está superado, el marxismo ha muerto, el mismo Marx ha muerto, aunque la pandemia y la crisis del 2008 lo está resucitando, no es verdad. No es verdad. Hay mucho material inédito, mucho material nuevo que hace que Mariátegui
tenga algo realmente, nuevamente tenga mucho que decirnos hoy en día, ¿no? Entonces, esa es la tarea del archivo y al cual yo, a invitación de José Carlos, me he sumado básicamente para asesorarlos con cuestiones técnicas, de referencia, de asesoría. Hacemos exposiciones, se organizan exposiciones. La última, la más extraordinaria, que fue llevada a cabo por Natalia McLuff, y me disculparán, no recuerdo ahora, la otra investigadora, sobre la revista Mauta, que ha recorrido Madrid, ha estado en México, ha estado en Texas, ¿no es cierto?, sobre la revista Mauta, es extraordinaria. Y todo se ha hecho fundamentalmente gracias a la información que hay en el archivo Mariátegui, ¿no? Y ha sido una exposición tremendamente novedosa. En este momento está concursando para, entre otras 30 exposiciones que se han hecho en los Estados Unidos, ser considerada la más importante. Me acabo de fijar justamente antes de entrar, realmente ha votado muy poca gente, ¿no? Pero está entre las primeras, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer sobre el tema de Mariátegui, ¿no? El problema sigue siendo que este tipo de temas, la historia intelectual en general, no son temas de interés de financiamiento para investigación del Estado o de las universidades, ¿no? No quiero decir que los otros temas no sean importantes, pero obviamente la historia intelectual en el Perú es necesario ser desarrollada, ¿no? Está muy embrionariamente. Hay un grupo inicial muy importante, que es el grupo que fundó, estableció eh, Cristóbal Aljovín en la Universidad de San Marcos, alrededor de la historia de los conceptos, por ejemplo, ¿no? Pero otras corrientes, por ejemplo, la Escuela de Cambridge, como lo que llama Palti, la escuela francesa, en el Perú no tiene mayor presencia ni influencia, ¿no? Yo particularmente trato de combinar, obviamente, la perspectiva marxista con la de la Escuela de Cambridge, que busca en los elementos contextuales, tanto lingüísticos como históricos, ¿no es cierto?, una forma de comprender, como decía, la obra de intelectuales que a su vez eran políticos. Pero eso en el Perú prácticamente, insisto, es muy embrionario, ¿no? Y realmente hay material, hay de todo, pero, en fin, faltan los recursos. A ver, creo que Cristian se ha quedado sin audio. Cristian, tu audio. Sí, sí. Ahora sí. Ya está. Ricardo, estamos en un día, digamos, más que todo de celebración, de reflexión, que es este 1 de mayo, con una coyuntura muy, muy propia, ¿no? En una pandemia, en una cuarentena, prácticamente confinados cada uno en nuestras casas. En este contexto que tú has estado hablando muy prolíficamente, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué evidencias podemos encontrar entre esa relación entre el Amauta y los obreros? Mira, justamente, eso me permite retomar lo que decía hace un momento, ¿no? Esta imagen que existe entre el Mariátegui intelectual y Aya La Torre político, ¿no? Y es que Mariátegui tuvo una profusa actividad política, ¿no? Mariátegui tomó contacto con el movimiento obrero, como es bien sabido, antes de su viaje a Europa, particularmente desde la huelga de las 8 horas, cuando él escribía en el diario El Tiempo, lo cual provocaría su salida del periódico, porque los comentarios que hacía Mariátegui en El Tiempo sobre el tema político cada vez eran mucho más radicales, particularmente desde que tomó noticia de la Revolución Rusa, de que influiría muy fuerte en él. Y en el año 19, a través del diario La Razón, en el cual, además de apoyar la huelga universitaria, también respaldó la huelga de las subsistencias, ¿no? Entonces, en la plana periodística de La Razón, no solamente estaba César Falcón, su gran amigo y codirector, sino también habían estudiantes y obreros que escribían o que eran informantes, o sea, iban a las asambleas, a las manifestaciones, inclusive se iban a la zona donde estaban las protestas, ¿no? Como ustedes habrán visto, generalmente las huelgas de verdad, no las de ahora, ¿no es cierto? Se paraban los tranvías, se obligaba a los negocios a cerrar, ¿no? Entonces, de ahí provenía su vínculo, ¿no? Obreros como Barba, Fonquén, más adelante, Julio Portocarrero o Antonio Sabroso,
tuvieron vínculos con Mariátegui desde esta época, ¿no? Y a su retorno de Europa, él retoma este contacto, ¿no? A través de las Universidades Populares González Prada, fundadas a instancias de de la Torre y el primer Congreso de Estudiantes Universitarios del Cusco. Entonces, esa relación es muy, muy estrecha y de muy temprano en la vida de Mariátegui, ¿no? Entonces, lo cual también llevaría, como parte de esa acción política de este vínculo, a ser uno de los promotores. Él dice que es el fundador, pero Mariátegui no hacía las cosas solo. Esa idea también de que Mariátegui hacía todo solo, Mariátegui una maravilla, él solito, ¿no? Para el Superman, a pesar de estar en términos válidos, ¿no? Pero tenía una gran cantidad de colaboradores, como digo, empleados, obreros, dirigentes indígenas, como Ezequiel Urbiola, que eran amigos suyos y le proveía de información y de apoyo. Es uno de los que instó a la fundación del comité organizador de la Confederación General de Trabajadores del Perú el año 29, para lo cual además fundó Labor. Una de las funciones de Labor era justamente servir de fuente de información y de debate en la organización de esta central sindical que finalmente se fundó, al igual que el Partido Comunista, después de la muerte de Mariátegui. Mariátegui fue uno de los instigadores de la fundación de la primera central de trabajadores nacional del Perú. Si uno revisa los textos de Mariátegui, yo justamente quería demostrar, hay 3 textos muy famosos de Mariátegui sobre justamente el 1 de Mayo y el movimiento obrero, ¿no? El primero de ellos, el 1 de Mayo, el Frente Único, que se publicó el año 24, y luego está el mensaje al Congreso Obrero, que dio el año 27, y la admonición al 1 de Mayo del año 29. Si bien son momentos distintos, el primer artículo es del año 24, cuando él recién retornó al Perú, y Mariátegui polemiza con los anarcosindicalistas, ¿no? O sea, el problema de Mariátegui es que regresa a un movimiento obrero que ideológicamente es muy distante de él, porque él es un marxista convicto y confesa, mientras los obreros son anarquistas o anarcosindicalistas, ¿no? Pero entonces, si uno se fija, hay una línea central que recorre todo este periodo año 24 hasta su muerte. ¿Cuál es el tema central? Que no importaba las diferencias, fueran anarquistas o no, o lo que fuera, el tema fundamental para Mariátegui era la unidad de los obreros, ¿no? Lo cual se va a expresar justamente en promover la fundación de la CGTP, ¿no? Que es un tema, creo que hoy en día, guardando pues, obviamente la distancia, es tremendamente importante, ¿no? El tema de la unidad, o sea, habían, como digo, anarquistas, anarcosindicalistas, había liberales, había diferentes corrientes. Cuando la CGTP se funda finalmente, no es que todos eran comunistas, o sea, todos estuvieran alineados con el Partido Comunista de Eusebio Rabines. La gran mayoría no lo era. Era un movimiento obrero todavía heterogéneo, dividido, distanciado en términos regionales, como sostenía Alberto Flores Galindo. O sea, unos estaban en el norte, en la zona petrolera, en la Sierra Central, en la zona minera, aquí en Lima, en la zona textil. Había que darle unidad. Entonces, este es algo que yo quiero rescatar para este día, ¿no? Que a pesar de los escritos que Mariátegui pueden tener diferentes años, el tema de la unidad de los trabajadores es una cuestión tremendamente importante. Y una cosa que justamente hizo el gobierno, el régimen de Fujimori, y sigue promoviendo el fujimorismo, y está establecido en la constitución fujimorista que tenemos, es justamente fragmentar al movimiento. El promover la fundación de sindicatos con entre 5 a 10 trabajadores, de que no exista la negociación colectiva, de que para poder hacer una huelga tienes que hacer un trámite burocrático, ¿no es cierto? Que cumpla ciertos requisitos, como por ejemplo, no molestar a nadie. O sea, una huelga que no molesta a nadie no es una huelga, ¿no? Entonces, uno lee los artículos de Mariátegui sobre el movimiento obrero que están en ideología y política y se dan cuenta pues, que la cosa, como muy bien sabemos los historiadores, los derechos no nos los han regalado, los derechos se han ganado luchando. Por eso el 1 de Mayo, como se dice, no es una celebración, es una conmemoración y un llamado reiterado a seguir luchando por no solamente recuperar nuestros derechos que hemos perdido, sino también
conseguir nuevos derechos, y no solo laborales, ¿no? La igualdad de género, por ejemplo, ¿no es cierto? La igualdad étnica. O sea, hay una serie de desigualdades y condiciones de opresión y explotación en el Perú que no han tenido nunca una ley. Las 8 horas hemos tenido una ley, tenemos una ley de 8 horas que es una ficción. Es algo que tenemos que recuperar, una verdadera ley de 8 horas. O inclusive de 4 horas, como plantea Carlos Tovar. Pero hay un montón de derechos que todavía no han sido, nunca han tenido una norma, una ley, y que tienen que ser conquistados, ¿no? Eso significa que, obviamente, las banderas de los trabajadores ya no debe quedarse meramente en la cuestión laboral, en la cuestión salarial, sino que tiene que ser, de una otra manera, una lucha por la igualdad y por la libertad real de los ciudadanos, ¿no? Creo que esa es una cosa que podemos decir que Mariátegui nos ha dejado de herencia. Cristian, tu micrófono otra vez y para pasar ya Preguntas. a las preguntas, Cristian. Cristian, tu micrófono. A ver, yo tengo acá el... Sí, sí. Sí, 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 no, algunas sí, preguntas. está bien. Bien, sí, sí, las para preguntas ir ya con Jesús. culminando, sí, para ir culminando justamente, Ricardo, ¿qué nos puedes decir acerca de la Asociación de Historiadores por la Memoria Histórica vía Facebook? Bueno, esa es una cosa que también interesante, ¿no? Cuando se originó todo este debate alrededor del arresto y luego la liberación de Keiko Fujimori, que ha vuelto a ocurrir, o sea, su liberación no es como el caso de Susana Villarán, a la cual se le da arresto domiciliario. A ella se le quita el arresto, en general. O sea, simplemente tiene que ir a presentarse ante el juez cuando éste le requiera. O sea, le han dado una situación distinta. Cuando se originó todo este tema, un grupo de historiadores decidimos, obviamente, se escribió una carta y lo firmamos, oponiéndonos justamente a esta situación en defensa justamente del tema de la memoria histórica, ¿no? De no olvidar lo que el régimen de Fujimori había significado, y también habría que agregar lo que los fujimoristas hasta el día de hoy siguen haciendo, ¿no? Y entonces, para eso, yo abrí una página en el Facebook, se llamaba Asociación por la Memoria Histórica. No le puse memoria histórica del Perú, porque, como todo, insisto, yo ya tengo esa visión de los problemas del Perú, no es solamente del Perú, son problemas que recurren a muchos países. Entonces, con la idea de agrupar a los historiadores que estuviéramos interesados en este tema, ¿no? Porque hay una cosa que hay que decirlo: el tema de la memoria histórica y la contribución que los científicos sociales hacen en los temas referidos a derechos humanos, lo hacen básicamente sociólogos, antropólogos y cientistas políticos. O sea, yo tengo otros amigos que trabajan, o sea, casos excepcionales, como el de Ricardo Caro, por ejemplo, pero después la gran mayoría no son historiadores, ¿no? Entonces, la idea era, abriendo esta página, no solamente un poco aglutinar alrededor de la firma de este documento y la protesta, sino la idea era promover la idea de poder quizás crear un espacio de debate y de investigación sobre esto. Desgraciadamente eso no ha sucedido. Sin embargo, es una página que está más o menos creciendo en términos de miembros, porque justamente, como he dicho, se difunden ahí noticias e información sobre la memoria histórica en países de América Latina como Chile, Uruguay, Argentina, México, inclusive el famoso caso de los estudiantes que fueron desaparecidos, ¿no? Y España, en fin. Entonces, hay personas de diversos lugares del mundo que se han incorporado a esta página y que regularmente están recibiendo noticias, aunque no es realmente muy activa. Yo la sigo manteniendo porque sigue habiendo personas que solicitan incorporarse y personas que, no sé, tienen la impresión de que ellos no pueden publicar. Yo invito a que visiten la página y que compartan publicaciones, que debatan sobre estos temas, porque
aunque no sea directamente mi tema de investigación, bueno, yo he trabajado en la Comisión de la Verdad y Reconciliación un tiempo, es un tema que me preocupa, obviamente, como historiador, ¿no? O sea, que yo estudie el principio del siglo XX o estudie el periodo colonial no me hace ajeno a lo que ocurre en esta cuestión. No tengo que ser investigador en el tema como no, para no participar, ¿no? Entonces, yo invito pues a que puedan visitar esta página y que colaboren con sus noticias, todo eso, ¿no? Muy bien. Bien, Ricardo, hemos escuchado prolíficamente esta primera parte de esta entrevista. Ahora vamos a pasar a la segunda y última, que está referida a la ronda de preguntas vía chat. No sé si están preparados, Daniel. Sí, gracias. Ahora pasamos a Jesús. Jesús, con las preguntas, un favor. Gracias. Bueno, Gracias. agradecemos a Ricardo por su ponencia. Tenemos unas cuantas preguntas. Primero, la profesora Cristina Namaceo nos indica o nos consulta sobre si el museo y el archivo Mariátegui se pueden visitar y consultar. Bueno, el archivo Mariátegui se puede visitar, pero es un poco complicado porque no tiene un local. Pero en principio, si es necesario que alguien consulte material físico, por X razones, es cuestión de comunicarse al correo del archivo para que pueda hacerlo, ¿no? Ahora, la idea en principio es que la gente investigue, revise el material en línea, ¿no? Pero si hay alguna situación X en la cual se requiere esa cuestión, es cuestión de solicitarlo por medio del correo del archivo y poder establecer una cita para ver, bueno, porque el material obviamente está clasificado, está guardado y hay que revisar. La Casa Mariátegui actualmente, por la situación que estamos viendo, se encuentra cerrada, ¿no? No está atendiendo. Justamente he estado conversando con Ernesto Romero, el actual director, preguntándole cómo está la situación, y bueno, justamente estamos viendo la idea de, hay una especie de visita virtual que creo que está colocado por el Ministerio de Cultura, o sea, se puede visitar virtualmente a través de la página del Ministerio de Cultura, y las actividades y conferencias, presentaciones de libros y recitales, pues me ha informado Ernesto que está viendo para que con el apoyo del ministerio se pueda hacer de manera virtual, ¿no? A través de Zoom, a través de una plataforma virtual y con una persona además que se encargue de las cuestiones técnicas como ustedes están haciendo, ¿no? O sea, uno no puede hacerlo todo, entonces, no puede presentar, no puede hacer preguntas y no puede estar revisando las preguntas, ¿no? Entonces, el Ernesto Romero me ha contado que está en este proceso. Entonces, tanto la Casa Mariátegui como la Archivo Mariátegui se pueden visitar en este momento de manera virtual, pero luego hay que ver cómo se va a hacer con las cuestiones presenciales, ¿no? Bueno, también Robert Salazar nos consulta sobre si él afirma que se conoce que hacia el año 1930, cuando Mariátegui por tema de salud viaja a Argentina, traslada la revista Mauda a Buenos Aires. ¿Qué se conoce de la proyección de la revista Mauda desde Buenos Aires hacia América Latina? Mariátegui tenía el proyecto ya a fines del año 27, miren, es temprano, fines del año 27, Mariátegui tenía el proyecto de trasladarse a Buenos Aires. Esto se debía, la primera razón fundamental era el constante hostigamiento del régimen de Leguía. Hay gente que dice que Mariátegui era leguillista porque uno de los ministros de Leguía era un Mariátegui, en fin, ¿no? Ahora resulta que si no tiene el mismo apellido, pues es un corrupto, ¿no? Pero lo cierto es que Mariátegui fue detenido 3 veces por el régimen de Leguía. En el año 24, cuando se reunió para ver el tema de la detención de Ariel Latorre, con otros profesores. El año 27, el famoso complot comunista, y a falta de complot comunista, el complot judío del año 29. Entonces, esta condición de hostigamiento constante, Amauta fue clausurada 2 veces, y Labor cerrada definitivamente. O sea, este hostigamiento era insostenible porque Mariátegui tenía una gran cantidad de trabajo y su salud no era buena, ¿no? La otra razón es que paulatinamente Mariátegui, a través de sus doctores, se enteró de que había la posibilidad de conseguir una pierna ortopédica en Buenos Aires, ¿no? Uno lee en las cartas de Glusberg sobre eso lo veo fundamentalmente para ver la relación
de Mariátegui con Buenos Aires están las célebres cartas de Samuel Glusberg, con Glusberg y con Waldo Frank. Tenía ese proyecto, pero eso tomaba tiempo, porque no solamente era trasladarse, era trasladar a la familia, ver en qué lugar iban a estudiar sus hijos. Luis Alberto Sánchez, que era gran amigo de Mariátegui, ¿no? Que viajaba a Chile, le consiguió unas conferencias en Chile para que él pudiera conseguir dinero, ¿no? O sea, tenía que conseguir dinero para viajar a Chile y de ahí dinero para instalarse en Buenos Aires, ¿no? Esto implicaba, obviamente, trasladar la revista Mauta. El problema es que Mariátegui no llegó a hacer este viaje porque, como sabemos, falleció intempestivamente en abril del año 30. O sea, Mauta no llegó a instalarse en Buenos Aires. Pero sí tenía una gran difusión en Buenos Aires, ¿no? Justamente a instancias de su amigo Samuel Glusberg, que editaba una famosa revista, La Vida Literaria. Y también en Chile, justamente como decía, acabo de escribir un artículo sobre defensa del marxismo, y lo gracioso es que la primera edición en libro de Mariátegui, Defensa del marxismo, se hizo en Chile, no por la familia, ¿no? Entonces, Mariátegui, la Mauta tenía una gran presencia, como lo ha demostrado la exposición que he comentado, no solamente en América Latina, en las principales capitales, ¿no? En Costa Rica, en México, en Argentina, Chile, etcétera, sino también en Europa, en París, en las principales capitales. Hace el año 86, la primera exposición que participé como parte de Sur sobre Amauta, Gustavo Buntins, hicimos una reconstrucción de hasta dónde hubieran llegado ejemplares de la revista Amauta, y una de ellas era una pequeña ciudad de entonces llamada Minsk, en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, la difusión fue muy grande, pero económicamente era un problema, porque así como había que mandarlo a comunidades y pueblos del interior del Perú, que estaban más lejos que Europa, literalmente hablando, lo que se vendía o se llevaba a Europa también, el regreso del dinero era todo un problema, lo cual hizo que la revista siempre tuviera esa falta de recursos, ¿no? Pero ya la tenía, ¿no? La idea era hacerlo desde Buenos Aires, pero esto no llegó a concretarse. Bueno, también Pedro Rodríguez nos consulta sobre por qué algunos partidos comunistas mencionas que han sido fundados por Mariátegui. Como ejemplo, pone a Patria Roja. Bueno, es un tema que tiene sus orígenes justamente en la experiencia de la Rusia soviética, ¿no? La idea, cuando en la Rusia soviética finalmente se establece un sistema político basado en un partido único, la idea es que este partido único representa a la clase obrera. Y por lo tanto, cualquier otro partido no puede serlo. O sea, si alguien se funda otro partido comunista o otro partido obrero diciendo que representa a la clase obrera, le dicen que no es verdadero porque solo existe uno, que tiene la verdad revelada, ¿no? Esto lo se expresa finalmente en el régimen de Stalin, que se establece formalmente en el año 28, tras la expulsión de Trotsky y de la oposición de izquierda. Entonces, en la práctica, los únicos partidos reconocidos como partidos comunistas eran aquellos que eran reconocidos por la Internacional Comunista. Pero cuando uno realmente lee la historia del socialismo y del comunismo, inclusive en la época de Marx, no había pues la idea de que hubiera un partido que representara a toda la clase obrera. Si uno ve la composición de la primera internacional que organizó e impulsó Marx, estaba formado por decenas de grupos políticos, grupos de estudio, en fin, de artesanos, era una cuestión heterogénea. La idea de un partido homogéneo es algo que nace con el estalinismo, aunque ya estaba embrionariamente en el régimen de Lenin, ¿no? Entonces, pero los cambios que se producen en el movimiento comunista, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, la política de Stalin de alinearse con los aliados también significó una política de no promover revoluciones en los países capitalistas europeos, y luego la experiencia de la Revolución China llevarían a sucesivas discrepancias. Entonces, se van a producir rupturas en estos partidos. Por supuesto, todos se reclaman ser el verdadero partido, o sea, que los otros son los expulsados y que los otros no son el verdadero partido, sino ellos, ¿no? Entonces, Mariátegui solamente funda un partido, el Partido Socialista, que luego se convierte en comunista al mes siguiente de su muerte. Los demás partidos ya es producto de las rupturas
por razones personales, ideológicas o las que se han producido sistemáticamente desde los años 50 en adelante, ¿no? Uno de ellos es Patria Roja, pero otro de ellos también es Sendero Luminoso. Pero nuevamente no vamos a caer esta idea de que como Sendero Luminoso, ¿no? Por el Sendero Luminoso de Mariátegui tenga la culpa del Sendero. O sea, es como echarle la culpa a Jesús de la Inquisición. O sea, no tiene esa relación, ¿no? Entonces, digamos que esta discusión de cuál es el verdadero partido, si el partido es este o el otro, es una discusión completamente bizantina, que solo tiene un interés político de estos partidos por reconocerse como los verdaderos herederos. Pero la historia intelectual y en general cualquier persona con más o menos el mismo criterio sabe que la cosa no es así, no funciona así. Bueno, también Sergio nos señala o nos solicita si podría detallar la visión de Mariátegui sobre la negociación colectiva. Bueno, uno puede revisar para entender mejor cuál era la visión que tenía Mariátegui acerca del movimiento obrero, de sus objetivos, por lo que debía, las razones por las cuales debía luchar. Puede revisar los estatutos para la fundación de la CFT. O sea, para fundarlo, no es como se hace ahora, ¿no? Se juntan 4 gatos y se han fundado algo, hemos fundado un partido, no. Sino que se hacía un documento a lo cual se solicitaba a los obreros, los diferentes gremios, los diferentes sindicatos, a adherirse a él y por lo tanto convocarlos a integrarse a la comisión organizadora para organizar un congreso. O sea, se hacen las cosas como se deben hacer. Entonces, justamente cuando Mariátegui insiste en la necesidad de la unidad obrera, es justamente para romper la política patronal de los empresarios, ¿no? De que se promovía en Europa y se movía en Europa, que si cada sindicato pelea por sus reivindicaciones por separado, obviamente, dependerá de la fortaleza del sindicato o no. O sea, porque tú haces una huelga, no puedes hacer una huelga un mes sin comer y sin cobrar. Los empresarios apuestan, como están apostando hoy en día también, a que esta pandemia finalmente haga que los trabajadores acepten, que les rebajen sus salarios o sus derechos, ¿no es cierto? Lo están haciendo hoy, ¿no? Entonces, claro, si tú peleas por separado, no tienes posibilidades de obtener lo que quieres, ¿no? Entonces, por eso la idea de unir a los obreros en una sindical, ¿no? En una central sindical que a través de una huelga nacional o de huelga regional, en fin, de lo que fuera necesario, poder lograr tener la fuerza necesaria para poder lograr sus objetivos, ¿no? Hay que recordar que habrá que esperar hasta los años 70 para que en el Perú se fundaran los frentes regionales, que hizo posible junto con otros sindicatos y las primeras huelgas nacionales que se hicieron en el Perú en el año 70, el 19 de julio de 77, del 78 al 79. O sea, ¿me entiendes? O sea, fue la única manera. El paro del año 77 obligó a los militares a convocar elecciones. Claro, que ellos respondieron despidiendo a 5.000 dirigentes sindicales, descabezando el movimiento. Pero la transición, la mal llamada transición democrática, fue gracias a ese movimiento obrero popular. Y eso lo hace justamente cuando tú reclamas de manera colectiva. Entonces, una de las cosas que aceptó, que estableció Velasco y que se incorporó a la Constitución 79, era la negociación colectiva por ramas. Pues los mineros, todos los sindicatos mineros, negocian con todas las patronales juntas. Los textiles, juntos. No será a nivel nacional, pero no. En fin. Con Fujimori eso se termina. Se prohíbe, no hay negociación colectiva, no hay pliego único, ¿no? Y se fracciona a los sindicatos, permitiendo que se funden sindicatos con muy pocos trabajadores. Entonces la empresa le dice, mire, ustedes 5, ustedes 10 forman un sindicato para romper la unidad, yo les doy a ustedes estos beneficios, pero yo no se lo doy al otro. Eso fue lo que promovió el régimen laboral de Fujimori. Entonces, la negociación colectiva es una herramienta muy importante de los trabajadores. Hay que ver también, por ejemplo, para ver el caso del sector salud, ¿no? Hay sindicatos separados de los médicos, de las enfermeras y los técnicos, ¿no?
o en las universidades. Hay sindicatos de trabajadores, sindicatos administrativos y de los profesores. Entonces, es un tema, bueno, la unidad y la necesidad de una negociación colectiva, o sea, como grupo, formar un programa de unidad que llevara ante los administradores, ante los propietarios, ante los empresarios, es un tema, como digo, que hay que recuperar, ¿no? Bueno, por falta de tiempo vamos a tener que disculparnos con las últimas personas que han preguntado, pero no vamos a poder consultarle esas preguntas a Ricardo. Sería lo más pertinente si es que se lo puede preguntar por interno. Bueno, para finalizar, Si voy me a permites, señalar las últimas perdóname, si me preguntas. permites, he visto por ahí que me han preguntado sobre la revista Claridad. Aprovecho, hay una edición en facsímil con una introducción mía. Así que ahí lo pueden consultar, en todo caso, para responder rápidamente. Ya. Bueno, para culminar, tenemos dos preguntas para cerrar, que sería primero la de Johan Almeida, que consulta sobre si hay algún trabajo sobre la participación de Mariátegui como director de la revista Claridad, que le dejó a ella en 1923, y la otra de Carla, quien señala qué se sabe sobre la amistad, colaboración entre Mariátegui y Dora Mayer. Bueno. Ya. Como señalé hace un momento, el año 94, por el centenario, se publicó la edición en facsímil de la revista Claridad, todos los números. Mariátegui tomó la dirección de la revista a partir del número 5. Entonces, el doctor Javier Mariátegui me pidió hacerle una introducción. Y entonces ahí no solamente reviso cuál fue la participación de Mariátegui con la revista, sino también con las universidades populares y particularmente con Aya de la Torre. Entonces, yo particularmente remitiría a ese texto y otro texto, lo tengo a la mano por si alguien se me quería preguntar, es en este libro que se llama La aventura de Mariátegui, publicado por la Católica en el año 95, tengo un artículo bastante extenso sobre Mariátegui en las universidades populares. Yo creo que revisando esos artículos, la introducción y el artículo, ¿cómo se llama? Podría responder la pregunta, digo, para hacerlo breve, ¿no? En todo caso, Aya fue detenido, enviado al frontón y meses después deportado, ¿no? Entonces, Mariátegui fue nombrado, no por Aya, que estaba preso, sino por los profesores y los estudiantes lo eligen a él, por su experiencia como periodista, obviamente lo recordaban de la época de La Razón, le encargan esa tarea. Respecto con Dora Mayer, hay un artículo que creo que está en internet, que se llama justamente Dora Mayer en la revista Mauta. Que yo, bueno, en fin, hay algunas cosas que no comparto necesariamente, pero que en ese texto se explica que entre Mariátegui hubo una relación con Dora Mayer bastante buena, pero muy tirante a veces, porque Mariátegui no es que considerara que el trabajo que había tenido Dora Mayer, Zulen, en la Asociación Proindígena, no tuviera valor o importancia, sino que Mariátegui dice sobre esa asociación en la cual Dora Mayer cumplió un papel fundamental. En todo caso, ya no era pues la manera como había que lograr el cambio de la situación del indio en el Perú, ¿no? O sea, una institución de carácter básicamente protectora del indio, que consideraba al indio un menor de edad que debía ser educado, no era pues válido. Como Mariátegui sostiene, para él el indio debía ser el propio actor de su liberación. Entonces, no era una crítica, obviamente, desmerecedora del aporte que había hecho la Asociación Indígena, pero Dora Mayer no se lo tomaba bien. Eso no impidió que Dora Mayer colaborara en la revista Mauta. Si uno lee el número 1 de la revista Mauta, incluye un extenso artículo de Dora Mayer, ¿no? Además, ideológicamente Dora Mayer era muy crítica y no rechazaba completamente el marxismo, ¿no? Eso se va a notar en sus años posteriores, en los años 30, con mucho mayor fuerza. Pero en vida de Mariátegui tuvieron una buena relación, aunque a veces distante, por la diferencia de opinión que tenían sobre el papel cumplido
por la Asociación Proindígena. Bueno, agradecemos a la ponencia de Ricardo y bueno, le doy el pase a mi compañero Cristian. Muy bien, Ricardo. De verdad, muchas gracias por tu participación, sobre todo tratándose en este día muy especial del 1 de mayo. Agradecemos a los participantes y para culminar la entrevista pasamos a Daniel, quien va a clausurar esta entrevista. Gracias con todos, gracias Ricardo. Más bien, gracias por estar conectados a todos y gracias a ti también por todo lo que hemos tenido que, no, todas las... sí, sí se me puede escuchar, ¿no? Sí. Sí, ya. Sí, sí, entonces, gracias por tu las grandes respuestas y muchas cosas que se nos han quedado en el tintero para poder seguir dialogando. Más bien, para culminar con esta entrevista, este conversatorio y las preguntas, ¿algún mensaje final en un par de minutos que desearas tú señalar en hoy un día histórico como 1 de mayo? Bueno, yo quisiera decirle a los profesores en general, sean de primaria, secundaria o universitarios, que resolver el problema educativo, o sea, o dictar clases o el problema educativo en medio de esta pandemia y de la cuarentena, no es un problema meramente técnico de aprender a usar nuevas tecnologías, los famosos TIC. Como toda crisis, que no nos pega a todos por igual, obviamente los más privilegiados van a querer cargar sobre los menos privilegiados los costos de esta crisis, ¿no? Entonces, la capacitación, el salario y otros aspectos que tienen que ver con el trabajo. Hay que decirlo, el dictar a través de redes virtuales requiere mucho más esfuerzo y mucho más trabajo que hacerlo de manera presencial. Y se está debatiendo de que como no me dan el mismo servicio, ¿no? Entonces pago menos. Yo entiendo a los padres, pero el asunto es que las instituciones están queriendo poner sobre los hombros de los profesores los costos económicos. Entonces, si unimos la pandemia con la situación de la educación en el Perú, yo quisiera decirle a mis colegas y amigos de que no podemos permitir o sea, tenemos que garantizar una educación de salud, una educación de calidad, sí, pero lo que no podemos permitir es que se cargue todo el peso de la responsabilidad de ello sobre los profesores, desde primaria hasta la universidad, que somos trabajadores. Creo que ese es mi último llamado. Gracias a ustedes, más bien. No, gracias a ti y gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Esto ha sido la entrevista a nuestro ponente, ¿no? Que el día de hoy nos ha hablado de diversos temas muy importantes, Ricardo Portocarrero. Ahora, gracias a ti y bien, vamos a ponerlo acá para que todos, si quieren despedirse, más bien gracias. Vamos a detener en un momento la grabación. Nos encontramos a las 8 para la ponencia, que vamos a hablar también sobre pandemias y todo lo que son terremotos, etcétera, a las 8 de la noche. Más bien, gracias otra vez y seguimos en contacto.